Bueno, quien va a comenzar va a ser la doctora María del Pilar Lucena, subespecialista en glaucoma y catarata. Ella es de Cañada de Gómez, Santa Fe. Y bueno, va a hablar un poquito de arquitectura de la trabeculectomía. Bueno, Viri, muchas gracias. buenos días. Gracias a Hugo, a Nico por la invitación a hablar y a todos los organizadores de Oftalmo Córdoba. Yo les voy a hablar un poquito de, bueno, cómo se hace una trabeculectomía y básicamente, o sea, cómo la hago yo. Para arrancar un poquito, bueno, la trabeculectomía fue descrita en 1968 por Keynes. Previamente a la descripción, en realidad, de la trabeculectomía, se hacían cirugías de glaucoma, pero el tema que tenían las cirugías que se hacían eran que tenían una altísima tasa de complicaciones, endoftalmitis, hipotalamia, hipotonía, eran cirugías muy poco seguras. Entonces, en 1968, ya hace 52 años que estamos haciendo la trabeculectomía, la técnica que se propone es una técnica mucho más segura, con resultados mucho más predecibles. El objetivo era crear una fístula que conecta la cámara anterior con el espacio subconjuntival. Básicamente las indicaciones a grandes rasgos, porque hoy la realidad es que tenemos muchas cirugías de glaucoma, ya la cirugía de la trabeculectomía no es la primera opción ni la única, sino que hay un abanico de cirugías que, bueno, durante toda la mañana lo vamos a estar viendo, muy amplia. Pero bueno, básicamente cuando el tratamiento médico ya no es efectivo, cuando hay un deterioro del campo visual a pesar de tener la presión normal y terapia máxima, cuando el paciente tiene una presión controlada pero con daño avanzado y cuando el tratamiento médico no puede realizarse. También tenemos casos en donde vamos a hacer una cirugía, la cirugía inicial, es decir, cuando vemos un paciente y le vamos a indicar directamente la trabeculectomía. ¿Y en qué casos se puede hacer eso? Pacientes con un daño de campo visual menor a los 10 grados, cuando fallamos en llegar a la PIO target, pacientes que por razones de costos de la medicación no pueden colocársela o causas físicas, por ejemplo, enfermedades que nos indiquen que el paciente no se va a poder colocar las gotas. Bueno, el estudio colaborativo de glaucoma, publicado en el año 99, una de sus conclusiones, digamos, más importantes es que en los pacientes con glaucomas avanzados, la trabeculectomía inicial sería más efectiva que arrancar con tratamiento médico. Contraindicaciones, bueno, pacientes que tengan enfermedades cicatrizales de la conjuntiva, Stevens-Johnson, rosácea, pemfigoide, bueno, esos pacientes sabemos que van a tener una alta tasa de falla. Pacientes con glaucoma neovascular, con neovascularización activa, uveitis activa, o pacientes con falla quirúrgica previa. En realidad acá se podría hacer una segunda trabeculectomía, obviamente siempre buscando cuál fue la causa por la que falló y haciendo, digamos, alguna técnica, alguna maniobra o buscando la manera para que no hagamos lo mismo y no vuelva a fallar. Preparación preoperatoria. Idealmente se recomienda suspender la medicación hipotensora, sobre todo las prostaglandinas, y colocar un corticoide tópico. Los autores hay autores que describen que es irrecomendable un mes previo a la cirugía suspender la medicación hipotensora. Yo en mi práctica habitualmente si puedo lo que hago es suspenderlo una semana antes y colocar un corticoide tópico y obviamente si el paciente puede tolerar acetazolamida o algo que digamos le permita digamos llegar con la presión baja y esto reduce el riesgo de fibrosis y cicatrización. Por supuesto, suspender los anticoagulantes, ya que es una cirugía que tiene un riesgo de sangrado, y un antibiótico tópico. Lo que es muy importante, además de toda esta preparación, es que el paciente al llegar a la trabeculectomía tenga la presión controlada. Es decir, o sea, nosotros no tenemos que entrar a operar a un paciente que tenga la presión alta, porque eso nos va a hacer un descenso muy brusco, y esto va a llevar a que tengamos complicaciones, una hemorragia expulsiva, o sea, coroideos, todas esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar, por eso el paciente tiene que tener la presión controlada. Anestesia, tenemos varios tipos de anestesia, tópica, subtenoniana, para retrovulvar, eso por ahí depende mucho de la experiencia que nosotros tengamos, de la rapidez con la que hagamos la cirugía. Yo habitualmente uso anestesia subtenoniana porque creo que es una cirugía que es un poquito dolorosa, sobre todo cuando hacemos la iridectomía, y creo que el paciente con una subtenoniana no siente dolor, está tranquilo y bueno, el objetivo también es que tenga una buena experiencia quirúrgica. En cuanto a la fijación del globo ocular, el objetivo obviamente es exponer el campo quirúrgico, esto no es un paso obligatorio, es un paso que nos permite tener un mejor campo quirúrgico, una mejor visualización. Esto se puede hacer con un punto de tracción corneal de Vicryl 7 u 8 ceros. Cuando hacemos este punto es importante no perforar la córnea, o a ver, si la perforamos no pasa nada, pero bueno, el ojo se va a hipotonizar y todos los pasos que hagamos a continuación van a ser un poquito más difíciles.
También se puede hacer un punto de tracción al recto superior, pero eso me parece que ya es algo más invasivo, creo que con un punto de tracción corneal o nada, si el paciente es colaborador, se puede realizar. La apertura conjuntival, tenemos descritas 2 técnicas, base limbo y base fornix. Hoy lo que más se realiza es la base fornix, por todas, digamos, por las ventajas que tiene ampollas más difusas, tiene un mejor campo de trabajo y es importante realizar una disección posterior de al menos 10 milímetros para que las ampollas sean difusas, porque si solamente disecamos en un área muy pequeña, las ampollas van a tender a ser más limitadas. En cuanto a la disección del flap, del tapete escleral, vamos a hacer una cauterización suave, no hay solamente que evite el sangrado, digamos, no hay que quemar toda la esclera. De la localización, obviamente siempre tiende a ser superior, vamos a evitar los cuadrantes inferiores por el riesgo de endoftalmitis. El tamaño va a depender mucho de la técnica de la escuela que tengamos, digamos, de trabeculectomía. Habitualmente es un tapete de 3 a 5 milímetros de cada lado, forma cuadrada, rectangular, triangular. La realidad es que no se ha descrito un beneficio en cuanto a la forma, idealmente un 50% del espesor escleral. El uso de antimetabolitos, acá lo pongo rápido y yo lo pongo en este paso, digamos, a continuación de la disección del tapete, porque es cuando yo lo hago. Yo uso 5-FU durante 3 minutos. Podemos usar mitomicina. Acá, digamos, es importante que si lo hacemos en este momento es evitar que la esponja contacte el limbo para que no tengamos sed del posoperatorio y lavar profusamente el espacio subconjuntival. Yo hago una paracéntesis antes de hacer la resección del bloque córneo-escleral y esto es para evitar para generar una descompresión lenta del globo ocular y evitar el riesgo de que se nos hernie el iris. Además, esto nos provee una vía de acceso a la cámara anterior para el postoperatorio, o sea que puede ser inmediatamente después de que realizamos la trabeculectomía o durante los controles postquirúrgicos. Idealmente temporal por si tenemos que usarla en los controles postquirúrgicos. Bueno, la resección del trabeculado yo la hago con bisturí, se puede hacer con punch, no pongo con punch porque no tengo experiencia, pero lo importante acá es siempre hacerla menor al tamaño del tapete superficial y como límite anatómico mantenerse siempre anterior al espolón escleral. La iridectomía periférica, acá el objetivo que tiene es evitar la obstrucción del ostium escleral. Esto tiene que ser una resección completa, total del espesor escleral y intentar de hacerla de un solo corte, digamos, o sea, tomar todo el iris y en un solo corte hacer la iridectomía. Después vamos a reposicionar el flap escleral y con masaje suave, si la cámara anterior no está presurizada, solito el iris se acomoda. La sutura del flap escleral, acá el objetivo es que haya una posición del tapete al lecho escleral. No hace falta que esto sea completamente hermético, si bien podemos jugar mucho con estas suturas, que eso ya sería para una clase diferente, pero si por ahí nosotros queremos un paciente que no queremos que tenga hipotonía en el postoperatorio, las podemos ajustar más, hacer suturolisis, pero idealmente siempre que haya una posición, o sea, no que estén muy ajustadas porque obviamente el objetivo de la cirugía no lo vamos a poder cumplir. Enterrar los puntos de nylon para que las colitas no graden la conjuntiva. Y en la sutura de la conjuntiva, acá sí el objetivo es evitar el Seidel, por lo que tiene que estar bien cerrada, con suturas reabsorbibles, Vicryl o seda 8 ceros. Y acá podemos hacer puntos simples, sutura continua, lo que nos quede más cómodo, siempre y cuando la conjuntiva esté bien cerrada. Y para finalizar, además, la clase está enfocada, por supuesto, en la técnica quirúrgica, pero recordar que, o sea, un 50% es la técnica, un 50% son los controles postoperatorios. Creo que lo que diferencia un cirujano de glaucoma es poder manejar todas las complicaciones que tiene la trabeculectomía, o sea que son las dos cosas igual de importantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Excelente la presentación, como siempre. Bueno, ¿alguna pregunta? Consulta, cuando el paciente está anticoagulado, ¿todos los mandan con el hematólogo o habitualmente suspenden ustedes? Yo siempre con el hematólogo, Sí. y por escrito. Depende porque esté, no, pero una carga aspirina para ir, ya algo más importante, una carpita. Perfecto. Sí. Una cosa es la anticoagulación y otra la antiagregación. Entonces, antiagregación la suspende directamente. Anticoagulación la maneja el médico. Perfecto. Consulta, si están, por ejemplo, con un paciente que está con la presión muy alta y no tiene la posibilidad de colocar manitol, ¿alguno utiliza o hace el punto de tracción perforante para que tenga una descompresión más bien lenta en esa situación? No, nadie lo hizo. Está, perfecto. Manitol cuando no se maneja con efectos
Sí. Sí, sí, pero a veces pasa que aún con acetazolamida y todo, está con la presión alta. Depende cómo es Pilar, una paracentesis despacito. Claro, Sí, ya con eso descomprimís un poco y ya, claro, despacito, o sea, no hace falta, digamos, vaciar la cámara anterior, pero creo que la paracentesis ayuda, Suave, tal cual. suave. Con respecto a la preparación del paciente, ¿qué hacen con el tema de los hipotensores? ¿Le dan corticoide antes para preparar la superficie? Yo cuando lo coordino al paciente, que ya sé que lo voy a operar más adelante, tal fecha, ya se va con la fluorometolona de esa consulta, empezar a usar. Es importante cuando el ojo está muy conflictivo, muchas veces suspendo la medicación, depende también del grado de daño que está haciendo, suspendo también la medicación y reemplazo por acetazolamida, quizá hasta 2 semanas, porque es muy importante que el ojo no llegue totalmente hiperémico. Sí. Sí, yo hago lo mismo, o sea, la acetazolamida, digamos, prequirúrgica, si el paciente la tolera, me parece que está bueno para... Bueno, seguimos, haciendo preguntas mientras el doctor Grijera va preparando su presentación. Lo otro es que también es importante que para que la ampolla funcione tiene que tener compresión. Entonces, y una ampolla funcionante tiene que tener líquido. Y si uno le quita líquido con la acetazolamida también es probable que la ampolla se pueda perder. Entonces cada paso que dijiste ahí, todos tenemos de alguna u otra forma, lo hacemos diferente, Claro. ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Sí? Exacto. Claro, bueno, es importante como tener una hermeticidad funcional, o sea, que el ojo no esté hipotenso las primeras horas postquirúrgicas, pero que tampoco esté hipertenso. Entonces cada uno maneja de acuerdo, a mí me gusta, por ejemplo, hacer sutura liberable. Para mí es fundamental que el ojo al otro día tenga 15, 16 de presión. Y generalmente yo a la sutura liberable la saco después del 10º día, viendo las presiones que tiene. Muchos prefieren hacer suturolisis, por ejemplo. Yo casi que no hago suturolisis. Depende de si le quede fácil hacer la suturolisis. Claro, claro. Perfecto. ¿Y consulta antimetabolitos qué utilizan habitualmente? 5-FU, mitomicina. ¿Alguien utiliza mitomicina inyectable? Bien. Y mejor. Bueno, que usa de rutina, ¿no? La mitomicina en todas las traves. Y el 5 Hay gente que no usa siempre solo en inyectado. casos especiales. Sí. Claro. Yo siempre, por muchos años, como aprendí en el hospital, usé 5-FU, pero ahora de rutina uso mitomicina, creo que es. En 100%, sí. Al principio era conservador y lo usaba no sé, en glaucomas juveniles, por ejemplo. Ahora a todos les pongo mitomicina. Hay que ser cuidadoso con el tiempo y con la exposición, digamos, pero no tengo complicaciones. No. Yo la uso, me gustaría a mí saber eso un poquito. Yo la uso al 0.5, yo mismo la preparo. Obviamente con todo el manejo importante de salud, pero la dejo solamente 2 minutos. Depende mucho, es que todo esto depende mucho de la calidad de la conjuntiva y la concentración, por supuesto. Si la conjuntiva es muy delicada, muy débil, sin teno, tal vez la uso al 0.5, que es fuerte, solamente durante 1 minuto. Y si tengo una buena teno, la uso 2 minutos. La decisión del tiempo la tomo intraoperatoria, cuando veo los tejidos, una vez abierta la conjuntiva. Bueno, vamos a continuar con el próximo disertante. Para mí es un honor presentar al doctor Grijera. Gran parte del conocimiento que tengo yo se lo debo a él en glaucoma. El doctor Grijera es consultor del servicio de glaucoma del Hospital Santa Lucía, fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Argentina de Glaucoma y también es miembro del Council de la Asociación Mundial de Glaucoma. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Debo agregar que además sos exagerado. Bueno, entramos directo en la técnica quirúrgica. Como bien mostró la doctora Pilar, el primer paso que hacemos es la entrada, evitando que sea perforante. Tiene que ser cuidadoso, bajo anestesia tópica. Al hacer la incisión, hay que hacerlo en 2 planos, cortando bien la conjuntiva y además la teno para poder disecar correctamente. Luego de una cauterización suave, el tallado de la escotilla, cuidando de no sobrepasar el limbo para evitar un seidel por los bordes. Sí se puede llegar más hacia córnea en el centro, tallando de a poquito
dejando los bordes quizá un poquitito menos avanzados. La colocación de varias esponjas es muy importante. Luego, de rigor, la paracentesis para tener una vía libre. La entrada en la cámara anterior, que en este caso la hago con el cuchillete, y en este caso, a diferencia de la doctora Pilar, la trabeculectomía con el punch de Crozafón, que nos gusta mucho. Siempre el corte con pinza y tijera a 90 grados, reposición ave externo, levantamos un poquito la tapita para ver que esté bien hecho y colocamos, en este caso, 3 puntos de sutura, que luego enterramos, vemos a través de la conjuntiva que están bien enterrados. Y el cierre, todo con nylon 9 ceros, radial, entrando bien en córnea, y un punto de colchonero, que entra primero por conjuntiva, sale por conjuntiva, es decir, previamente la incisión paralela, bien debajo de la conjuntiva, y luego el cierre del punto para que quede bien escondido. Por último, el enterramiento de los puntos de nylon. Los puntos de nylon bien enterrados, luego epitelizan y no es necesario la extracción de nada acá. El paciente se va con el ojo destapado. Eso, como bien dijo Pilar, es solamente una pequeña parte de la trabeculectomía. Si queremos tener una trabeculectomía eficaz y durable, está abriendo el PowerPoint. Ahí está. Que es un propósito a veces, no siempre logramos. Tenemos que hacer un seguimiento adecuado. De nada sirve hacer la mejor técnica de trabeculectomía si no hacemos un seguimiento adecuado. Por ejemplo, el tratamiento posoperatorio, escalonado, y un mínimo de 13, todo el mundo está de acuerdo en que un mínimo de 12 semanas, es decir, alrededor de 4 meses. Primero antibiótico y corticoide, luego corticoide solo. ¿Qué debemos mirar en la biomicroscopía? Es importantísimo el control, no solamente la presión intraocular. Signos estáticos, elevación, la presencia de microquistes, si la ampolla es localizada o difusa, la extensión en horas de reloj y la vascularidad. Con respecto a esto último, la vascularidad, descartamos, por supuesto, las que son totalmente avasculares. ¿Y qué miramos? Miramos en ampollas hiperémicas la presencia de este tipo de vasos, que son los vasos en tirabuzón, a diferencia de estos otros, que son los vasos normales que queremos observar. Extraemos un vaso de cada trabeculectomía y hay que saber diferenciarlos bien por el pronóstico. Signos dinámicos de alarma: cuando aumenta la vascularidad, cuando se aplana la ampolla, cuando se reduce el tamaño del área elevada y cuando hay falta de efecto de compresión. La compresión suave, muy suave al principio para evitar un seize provocado, uno hace una pequeña compresión y la ampolla cambia, se eleva. Eso es un signo bueno. Y la desaparición de los quistes, microquistes periféricos. Bien dicho, periféricos, no son centrales. Nunca los busquen ahí en el medio. Bueno, no encuentro el cursor. Ahí en el medio, porque no solo ahí no están, sino que además ahí es como que se quema fotográficamente la imagen y no la van a ver nunca. Hay que verlos en la zona periférica y de penumbra. ¿Y con qué? Con el mayor aumento de la lámpara hendidura. Y ahí se observan los quistes, los microquistes. Hay gente que no cree que existen porque no los ha visto. Pero existen. No son lo que son es difícil de fotografiar, por eso tengo un dibujo. Clasificación, toda clasificación es una simplificación. Ampollas que no funcionan. Hay cosas que no funcionan, ministros, presidentes que no funcionan. Bueno, ampollas que no funcionan. Cuando ven una ampolla con presión alta, en cúpula, se trata muy probablemente de un enquistamiento de Tenon. Hay que tratarlo como tal, no vamos a entrar en cómo se trata, hay tratamiento médico, compresión, needling, etc. Cuando la ampolla es plana, puede tratarse de un cierre cicatrizal de la conjuntiva o el cierre de la escotilla. La escotilla se puede pegar, pero también en el postoperatorio inmediato puede estar demasiado ajustado a los puntos. Cuando es limitada, que tiene el famoso steel ring, como la que ven abajo, generalmente la presión está alta. Pero ojo, si ven una ampolla así limitada y ven el steel ring, la presión está normal, cuidado, porque pueden tener esto un Seidel peligroso que puede llevar a la infección. ¿Cuáles son las principales medidas de modulación y rescate?
Bueno, por supuesto, ya han sido mencionadas el anti-VEGF, el 5FU, la mitomicina, el laseado o el soltado de una sutura liberable. La compresión de la ampolla es diagnóstico, pero nadie niega que puede tener un efecto terapéutico al principio la compresión, pero no la compresión hecha por el paciente, la compresión hecha por el médico en los controles. Y a veces los controles, el problema de la trabeculectomía es que tienen que ser más bien frecuentes. El needling puede ser necesario, tanto en el caso de una ampolla enquistada como en el caso de una escotilla. Son dos tipos de needling, una escotilla pegada, a pesar de haber hecho la suturolisis, a veces es necesario hacer ese segundo tipo de needling. No olvidar que cuando hacemos esto, debemos, si ya se ha completado parte del proceso cicatrizal, tenemos que volver a aplicar esto. Y por último, la revisión quirúrgica. La revisión quirúrgica se puede hacer cuando las medidas fallan y la presión está alta, o una revisión quirúrgica cuando tenemos demasiada baja la presión, como vamos a ver después. ¿Cómo debe verse una trabeculectomía? Así, ampolla difusa, plana, importante, y en el corte óptico de la lámpara de esta manera. Globalmente, si queremos tener un estado de área operatoria buena, hacer una buena microscopía, una coniscopía previa, ver el estado de la vascularidad, menos hiperemia y reactividad, una reducción previa de medicaciones que acabamos de mencionar, más confort y menos inflamación, por supuesto, anestesia tópica. Mi hijo hace paravulvar, yo hago tópica exclusivamente. Un canal de filtración correcto, un tallado cuidadoso del flap, como les había mostrado recién, para tener mejores ampollas, antimetabolitos con la superficie amplia, porque si no se hacen ampollas muy hipovasculares o vasculares. Para tener una hipotensión gradual y vía libre, recordamos el tema de la paracentesis, ya lo mencionó Pilar, para un flujo regulado, suturas múltiples. Yo hago 2, a veces 3 y a veces he hecho 5. En el caso de unos glaucomas de ángulo cerrado con riesgo de tener un glaucoma maligno, he hecho varias suturas para poder lasear muy de a poquito. Para mantener la cámara, solución salina, aire o visco. Aire, solución salina son lo que yo más utilizo. Visco no utilizo casi nunca para mantener la cámara, salvo que haya un problema especial, pero no lo utilizo. Para evitar seide, por supuesto, un cierre conjuntival hermético, como hemos observado, hay varias formas, la mía es solamente una técnica, para hacer un arresto del proceso inflamatorio, actuar a tiempo, graduar la filtración, inhibir la cicatriz y restaurar la ampolla. Medicación potente y prolongada, controles frecuentes, el laseado de las suturas, antimetabolitos postoperatorio, eso es importante, y el tema del needling. Por último, este es un trabajo muy interesante, ya lleva un tiempo, es un trabajo hecho en el Reino Unido, con gente conocida, por ejemplo con Keith Martin, uno de los autores, también estaba esta figura, Rupert Baum, Peter Watson. Largo plazo de trabeculectomía. ¿Qué es largo plazo? 20 años retrospectivo, multicéntrico. Y vean que tiene un bastante buen resultado. Claro que la escuela inglesa tiende a hacer cirugía precoz. Pero vean ustedes lo interesante acá a la derecha, que no se suele mostrar mucho, que es la diferencia entre los diferentes diagnósticos en la trabeculectomía. Ojo, muy buen resultado en el glaucoma de ángulo abierto, menor resultado a corto plazo, pero similar a más largo plazo del glaucoma de ángulo cerrado, pero en la pseudofoliación, que tiene muy buen resultado al principio, vean cómo cae rápidamente, prácticamente a los 5 o 6 años, y el uveítico es el peor de todos, porque el uveítico tiene como indicación principal, a mi modo de ver, los tubos. Cuando uno entra a quirófano, a veces desea, imagina y hasta ruega que otra mano nos ayude. Y yo creo que en algunas ocasiones, en mi experiencia, ha sido así. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Daniel. Te hago una pregunta. ¿Cómo es tu metodología para hacer needling? ¿Lo haces con anestesia tópica? ¿Le pones lidocaína con epinefrina? ¿Cómo haces? ¿Antibióticos después? ¿Cómo anestesia tópica y brimonidina. Antes usaba fotorretin para obtener el mismo efecto de hipovascularidad en ese momento, pero se dilataba la pupila. En cambio, con la brimonidina no. Coloco varias veces, he hecho varias en quirófano, la mayoría en la lámpara hendidura. Uso aguja 27G
algunos usan 25, anoche estábamos charlando, y hago en varios sentidos. El paciente tiene que mirar hacia abajo, tiene que ser colaborativo, si no va a quirófano, y desde arriba habitualmente llego, atravieso casi hasta el área, ese es el tipo número 1 de needling, casi hasta el área de prácticamente casi enseguida, cuando se trata de un enquistamiento empieza a salir humor acuoso, pero también lo hago por los costados y haciendo un movimiento para desbridar, o sea, de 3 lados lo hago. El otro tipo de needling requiere que uno vea perfectamente o insinúe o casi adivine dónde está la escotilla y con el bisel hacia arriba siempre tratar de meterme hacia la escotilla. Y a veces, nunca tuve una complicación grave, a veces puede haber un pequeño sangrado, pero ocasionalmente. Y bueno, en una ocasión tuve, no en el primer momento, sino en el posoperatorio, probablemente por el paciente se tocó un encarcelamiento de iris, que lo pude resolver con una técnica especial que no es, agresiva. Lo pude resolver mediante el uso del JAG y una lente MagnaView. Angulás la aguja, ¿no? Sí, sí, completamente. Hay que angular la aguja, bisel para arriba, hacer bisel una... para arriba, angulando la aguja. Exacto, sí. una antisepsia, yodo, povidona. Importantísimo, ya en ese momento, colocar antimetabolitos. Habitualmente 5-FU, pero en alguna ocasión una mínima cantidad de mitomicina. Mínima cantidad es 0.05, es una rayita de la aguja de insulina, diluida nunca al 0.5, sino al 0. Hay diluciones menores, pero al 0.2. Perfecto. Bien atrás y luego, bien atrás y luego suavemente empujando un poquito para que llegue un poco más adelante. ¿Entra al ojo, doctor? ¿Cómo? Con la aguja entra al ojo solamente. No, el needling número 1 jamás. El needling número 2, el propósito es entrar en la escotilla y no al ojo con la aguja. O sea, la escotilla. Lo que trato de decir es, usted hace ese movimiento para quitar las adherencias. Eso en el número 1. Sí. En el número 2 apenas un pequeño movimiento lateral del tamaño de la escotilla. Pero eso cuando se ve la escotilla o cuando se insinúa la escotilla. Si no, directamente ese no. Todo depende también cómo hacemos la fosa en postquirúrgico, ¿no? Porque si tenemos una fosa muy baja, por lo que dice el doctor, trato de romper los tabiques subtenonianos y ingreso por debajo de la perectomía y voy un poquito en cámara anterior. Porque muchas veces con el solo barrido subtenoniano Alguna vez he entrado, pero a raíz de ese sangrado que te comenté, trato de no entrar con la aguja visible. tengo ampollas limitadas, lo hago en consultorio, la misma técnica que hace usted. Pero si yo creo que es una cosa muy baja, después de evaluar con una coloscopía, si no hay fluido, lo hago en quirófano. Lo ideal es en quirófano. La única desventaja del quirófano es que no tenés hendidura. La gran ventaja en la lámpara es que uno tiene hendidura. Bueno, seguimos charlando y mientras tanto se prepara la doctora Rosario Barallo.